se me manifestaron con mayor evidencia a partir de un texto de Bartolomé de las Casas, que está al comienzo de la obrita, cuando dice de que los que hayan pasado y se llaman cristianos han primero dominado a los hombres varones, le dice Bartolomé Las Casas, ya como en una especie de precisión feminista, porque a la palabra hombres puede ser todo el género, pero por lo general es el varón, el masculino. Y entonces dice, dominaron a los hombres varones, porque dejaron en vida a las mujeres y a los mozos. Entonces ahí me manifiesta Bartolomé Las Casas en la destrucción de las Indias estas tres tipos de cara a cara. La relación varón-mujer dejan en vida a las mujeres indígenas, pero para ser también dominadas en el machismo del conquistador. Dejan también en vida al mozo, al niño, porque lo van a reeducar. En cambio, los hombres varones o lo matan los que quieren vivir en libertad, dice Bartolomé Las Casas. Los que no quieren vivir en libertad, pues se aguantan, y estos son los que son reducidos a la más horrible servidumbre, que son los indígenas varones, que son metidos en la hacienda, en la mita, y el primer efecto del colonialismo y de la modernidad, cara a cara. Entonces hay tres cara a cara: varón, mujer, padres, hijos, el hijo, y hermano, hermano, la política. Entonces, de inmediato se descubrió que la filosofía se especificaba. Era necesario una filosofía particular para el cara a cara varón-mujer, para el cara a cara padres, hijos, pero significa generación otra, es el tema pedagógico, y la relación hermano-hermano, que en principio es la política, y aún una cuarta, que sería la fetichización mismo del sistema. Entonces, estas cuatro categorías, si me permiten, para poderlas pensar, deben ahora usar las seis primeras. Van a ser como 24 posibilidades de reflexión. Va a ser varón-mujer, cara a cara. Pero al mismo tiempo, varón-mujer, hecho una ontología, totalidad, y colocar a la mujer como una mediación de lo que ahora va a ser el fetichismo de la ontología machista, y luego el proceso de liberación de la mujer. Es decir, voy a aplicar a la primera de las relaciones las cuatro categorías anteriores. Son 24 temas. Y cuando uno los plantea así, lógicamente dicen, vaya a saber qué es lo que da como resultado, qué es lo que me pasó a mí. Y poniéndome a pensar, voy saliendo cosas nunca pensadas por mí mismo. Y ahí vi la fecundidad de la metodología de la filosofía de liberación. Sin embargo, en esta ahorita empiezo por el cara a cara, hermano, hermano, la política, pero la voy a volver a colocar en su lugar arqueológico. Creo que la primera relación es varón-mujer, porque ahí también de paso se gesta el hijo, la hija, y por lo tanto la relación padres-hijos, cultura, pueblo, cultura dominante, cultura dominada, el tema pedagógico, y el hijo y la hija tendrán un hermano o hermana, y ahí está la política. Así que le voy a cambiar el orden. En la filosofía de liberación empecé por la política, y después tomé política, voy a explicar
la pedagógica y el tema del antifetichismo, que sería el cara a cara que pone en cuestión todos los sistemas que se divinizan, se fetichizan. Voy a empezar con la erótica, voy a seguir con la pedagógica, la política y el antifetichismo. Voy a cambiar un poco el orden del librito. Y la erótica, en realidad, cuando escribí esto, era como repensar en 10 páginas una parte algo más extensa, que había sido el tomo tercero de un libro escrito en el 1972, que es el primer tomo para una ética de la liberación latinoamericana. En el primer tomo de esa obra, empiezo con Heidegger, Levinas me despierta el sueño ontológico, planteo el tema de la alteridad en el primer tomo. En el segundo, vislumbro la cuestión de la otra totalidad que hay que construir más allá de la dada, de la totalidad dada, cuestión que Levinas nunca trató, pero sí Sartre, la crítica dialéctica, Marx, el reino de la libertad, era una totalidad futura. Eso fue el segundo tomo de aquel librito para una ética de la liberación. Pero el tercero, cuarto y quinto volumen de esa ética son 5 tomos. Fue justamente la primera relación varón-mujer y le llamé la erótica latinoamericana. Esto lo pueden ver en mi página, si quieren. Acaba de salir una edición ahora nueva, la erótica y la pedagógica para una ética de la liberación, en lo que han llamado los editores obras selectas. Es el tomo 8.2. Son 30 tomos, la parte filosófica ya están editados. Lo único que no llegan a México porque es una editorial pequeña en el sur, pero veremos de sacar el material para poder editarlo en México en el futuro. Están ya casi listos 46 tomos. Es una obra un poco grande. He estado escribiendo muchos años. Pero la erótica se encuentra en el 8.2 de esta obra. Y la que lo ha publicado como librito es El perro y la rana. Es una editorial del Ministerio de Cultura en Venezuela. Debo decir que este texto, para una erótica latinoamericana, es un texto ya corregido desde 1972. Cuando lo produje esos años, quizás ustedes no conozcan mucha historia de la filosofía en América Latina, pero se pregunten qué pasaba con el feminismo latinoamericano en el año 1972. Estoy hablando de 40 y tantos años. Pues no existía. Este fue un libro que se internó en lo desconocido. Los feministas casi nunca lo citan porque tuvo problemas el librito. Lo tuve que corregir. Pero esta edición ya está corregida. Casi nunca corrijo un texto. Pero en este caso sí tuve que corregirlo. Porque yo citaba la relación varón-mujer. Y leyendo a los griegos, sobre todo, entendí que el amor entre ellos era el amor de lo mismo por lo mismo. Y Aristóteles dice que el varón accede a la mujer para que lo mismo permanezca lo mismo. ¿Qué significa? Para que el varón permanezca varón. Y la mujer, para Aristóteles, es como una mediación de la expresión plena del género humano, que es el varón. Y la mujer, una mediación para producir el varón. Puedo decir que cuando una mujer tiene un hijo, está realizada. Y van a ver ustedes, algunos textos, cuando tiene una hija, como en la China,
pues se la desprecia. Claro que en la China ha pasado eso, no sé si saben, durante bastante tiempo debieron tener solo un hijo, pero muchas veces, miren qué terrible, una hija, hacían lo posible que se muriera en la China contemporánea del milagro económico. Y hay muchos más varones que mujeres en la China por este hecho. Pero ¿qué ha pasado? Ahora las mujeres han empezado a tener prioridad porque los varones no encuentran pareja. Y ahora entonces la mujer puede elegir entre varones y se ha invertido la cuestión en la China. Ser mujer es un privilegio porque... ¿Qué pasa? Está muy fuerte esto. Miren cómo es la cosa, es como en el mercado, perdón por la referencia, pero las mujeres son menos y los varones tienen que salir de la China a buscar mujeres en otros países, lo cual se hace muy caro y muy difícil. Bueno, porque yo termino el texto con un texto de la China antigua que dice muy fuerte que si nace un hijo varón, no has de cuidarlo y lo pondrás en la mejor pieza de la casa y demás. Si nace una niña, se lo pone en el suelo con harapos, que aprenda a hacer la cocina y demás. Había un desprecio por la mujer. Y también entre nosotros, un gaucho del sur que se llama Martín Fierro, hay un verso que dice lo siguiente: y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Es un muchacho de campo que se va al ejército, pero allá en el siglo XIX, y abandona su casa. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, se fue con otro, sin duda a buscar el pan que no podía darle. También habla de la erótica latinoamericana. El varón mismo a veces no puede alimentar ni a su mujer y se le va y se queda solo. Y después entonces empiezan todas las aventuras. Pero esto empezó con la conquista. Bien, en mi página pueden encontrar el librito más largo y no me voy a referir entonces por eso ahora a las 10 páginas de la filosofía de la liberación, aunque ahí está resumido lo que voy a decir un poquito más extenso en el libro Para una erótica latinoamericana. Hoy, hace ya 20 años, el feminismo no habla tanto del eros y de la erótica, habla de la cuestión del género masculino, género femenino, y hay muchos ejercicios, yo diría, del género. Están las lesbianas, están los gays, están los que se cambian el sexo. Un caso, por ejemplo, de una mujer que cambia el sexo, se hace una operación, empieza a funcionar como varón, se casa con una mujer, pero de pronto su mujer no puede tener hijos. Entonces, la mujer transgénica quiere tener, sin embargo, el hijo, y entonces empieza a tomar de nuevo hormonas, se feminiza, queda embarazada con un esperma que tiene que comprar, porque no hay varón en la pareja, sino son dos mujeres, una transgénica, y queda preñada, y entonces fue una noticia mundial, un varón preñado, claro, pero era una mujer que había cambiado de sexo y que ahora estaba preñada. No hay un caso, hay varios. Entonces vemos cómo hay muchos, le llamo yo, ejercicios de la sexualidad. Cuando yo lo escribí en el año 72, una universidad de provincia de nuestros países latinoamericanos, no traté para nada esos otros ejercicios. Hablé solo de la heterosexualidad varón-mujer, que en algunos lugares la heterosexualidad pasa como ser lo dominante o dominador y denigrado,
Bueno, diría, no hay que exagerar. La heterosexualidad es la que garantiza la sobrevivencia. Los otros ejercicios de la sexualidad, en este tiempo de cambio, no sabemos bien del todo cómo se producen. Son cuestiones realmente biológicas o si son cuestiones culturales o psicológicas. Entonces el tema del género, masculino o femenino, no es el tema del eros, la erótica. Yo voy a mantenerme, sin embargo, al nivel primero de la erótica, porque creo que es el punto de partida de todos los ejercicios de el cara a cara, varón-mujer. Ahora vean ustedes entonces, en el 72 la filosofía de la liberación ya se internó en un tipo de filosofía específica, filosofía de la mujer, filosofía pedagógica, filosofía política, y todas desde América Latina dependiente. Entonces había muchos horizontes que cruzaban la reflexión novedosos, y creo que es una de las virtualidades porque realmente comenzó a plantear las cosas de otra manera. El texto del que parto fue un texto que me cayó ante los ojos trabajando mi tesis de la Sorbona en historia. Se lo voy a leer. Es un texto de Guatemala que dice lo siguiente: la fuerza y violencia nunca jamás oída en las demás naciones y reinos se cumple aquí, ya que son forzadas las mujeres de los indios contra su voluntad y las casadas contra la voluntad de sus maridos, las doncellitas y las muchachas de 10 y 15 años contra la voluntad de sus padres y sus madres, por mandamiento del alcalde mayor y ordinarios corregidores. Este texto es del 10 de marzo de 1603, hace 4 siglos y pico. Privándolas del servicio que de ellas podían recibir sus padres y esposos, y se ven forzadas a servir en casas ajenas de algunos encomenderos y otras personas, 4, 5 y 8 leguas y más, en estancias y obrajes, donde muchas veces se quedan amancebadas con los dueños de las casas, estancias y obrajes, con mestizos, mulatos o negros, gente desalmadas. Un texto sobre la mujer india. Ese es el punto de partida. Porque si la mujer está dominada, está más dominada en los estratos dominados de la sociedad. Y el más dominado era la indígena. Entonces nos olvidamos que la madre del mestizo, que es la mayoría del pueblo latinoamericano, es una india. El padre es Cortés, un blanco dominador y machista. Pero esto me recordaba textos más antiguos. Hammurabi dijo: he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. La viuda, varón, mujer. Con el huérfano, padres, hijos. Y con el pobre, hermano, hermano. La erótica, la pedagógica, la política ya estaba en Hammurabi hace 3.800 años. Que sí que estos temas son antiguos, no son actuales, pero ahora cobran una fisonomía propia. No pude relacionarme a ningún texto latinoamericano sobre el feminismo. No había. Eran las norteamericanas las que habían ya lanzado el comienzo del feminismo. Pero estaban para mujeres anglosajonas blancas del norte. Y entonces no valía muchas veces para nosotros, que estábamos en una situación colonial, racialmente de otra manera que los norteamericanos, y con tradiciones propias. Entonces, ¿cómo procedo en esta erótica? Lo quiero decir metodológicamente. Primer punto,
1972 es la erótica simbólica. Me pregunté cómo había sido la relación varón-mujer en América Latina desde antes de la invasión y la conquista. Y entonces no podía menos que ver a nuestros pueblos originarios. Algunos están trabajando doctorado en este tema. Ya yo empecé allá y ahora al releerlo, Gabriel está por defender una tesis. El otro día ni podía nombrar a uno de los hermanos que se levantaron y que fueron hijos de la doncella Ixquic. Y lo tengo citado al texto, y justamente parió a dos hijos que van a liberar de alguna manera a su padre, Huananpu e Ixbalanque, que tú tratas en tu tesis. Pues allá hace 40 años ya entré en estos temas porque me llamó la atención. ¿Cómo era la situación varón-mujer antes de la conquista? Bueno, era muy distinto después de la conquista y lo actual. En la cosmovisión o ontología de nuestros pueblos, el origen eran nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y era un Dios femenino y un Dios masculino al mismo tiempo. Entonces, la mujer tenía una situación social muy distinta a la que va a tener después de la conquista, donde se va a imponer un machismo hispánico, europeo, y en este caso debo decirlo, semita, aunque, cuidado, porque también en el mundo semita había una relación muy particular. No hay quizás una poesía más bella en este punto y más antigua del cara a cara erótico. Cara a cara, dijimos, lo representa un poco el mundo de uno y el mundo del otro, cara a cara, que el Shira Shirim. El Shira Shirim significa el cantar de los cantares, un libro semita, y empieza por decir en la poesía una formulación extraña, porque sustantiviza una acción, que me bese con los besos de su boca. ¿Cómo es eso de que la boca tenga besos? No funciona, pero es la manera poética, que me bese con los besos de su boca. Eso es una relación erótica. Y los labios son muy sensibles. ¿Por qué? Y porque es la mucosa interna que se hace externa. Entonces los labios son piel, no. Mucosa interna, no. Está en el medio, muy sensible. Y si dos cosas sensibles se ponen en contacto de dos mundos, donde uno respeta al mundo del otro, el beso. Que me bese con los besos de su boca. Eso es semita. Ya veremos enseguida cuando, digamos, la ontología, la metafísica y la liberación. Vamos a aplicar las mismas categorías que ya tenemos sabidas a este tema. Pero por ahora nos estamos reportando un poco a la historia. Siempre los temas hay que situarlos en la historia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y me llamaba la atención un profesor en Colonia hace 2 años, cuando hablé de la modernidad y la crítica a la modernidad, pero desde la historia. Me dice, usted da mucha importancia a la historia. Claro, porque los europeos ya conocen su historia y nosotros la repetimos. Estamos. Ahí estuvo. Ellos pueden referirse a la historia porque la han hecho desde hace 3 siglos y 2 siglos ya científicamente, entre comillas. La dan por sabida. Pero si nosotros damos por sabida la historia, quedamos colgados en el árbol europeo como un chango en un lugar extraño.
porque nuestro árbol lo ignoramos. Entonces, yo tengo que repetir mi historia para decir, cuidado, yo no estoy en el mundo de Descartes, Locke, ni Kant, ni Habermas, ni Heidegger, ni ninguno de ellos. Estoy en un mundo distinto. Y en la simbólica más. Entonces, las teogonías americanas, todas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y también en las grandes culturas aztecas, mayas, incas, quechua, aymara, nos hablan siempre. En el origen estaba Alón Cajalón, diosa madre y Dios padre de todo. Del otro lado del mar hallamos un lugar llamado Tulán, donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestros padres. Primero la mujer, después el varón. Las abuelas y los abuelas, hablan los zapatistas. Quiere decir que para ellos todo se da en relación varón-mujer. ¿Acaso no te has llamado a ti mismo rey? Le reprochan a Macajol. Tú no eres de nuestra comunidad, no conocemos tu madre ni tu abuela. Si no conozco la madre, queda fuera del mundo. Es la madre la que da el lugar en la sociedad. Entonces, la catlique, nuestra mexicana, la quilla y la pachamama de los incas, siempre está en el origen del mundo, la tierra. La tierra como femenina, la tierra relacionada a la luna y al agua. ¿Por qué? A la oscuridad y a la mujer. Porque miren qué casualidad, la luna tiene 28 días para dar un ciclo y la menstruación más o menos dura 28 días. Llamó la atención a la humanidad. La luna y la mujer tienen que ver. La Coatlicue, o Coyolcautli mejor, la Coyolcautli, es la luna, pero que Huitzilopochtli y sus hermanos la mataron y la cortaron en 5 pedazos. Esa manera de matar no fue español, fue de nuestros pueblos originarios. También entonces había un cierto machismo, porque al fin Huitzilopochtli es un varón del cielo, y en cambio los dioses femeninos son de la tierra. Podemos entonces ir rastreando en las mitologías indígenas el lugar mucho más central de la mujer que el que va a tener después. Cierta doncella llamado Ixquic oyó la historia de los frutos del árbol. A continuación se puso en camino hacia ella sola y junto al pie del árbol estaba sentado Paxbal Cha. Está en el Popol Vuh. ¿Qué es lo que quieres? Estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras. ¿Por ventura la deseas? Sí, la deseo, dijo la doncella. Pues bien, dijo la calavera, extiende acá tu mano derecha. Bien, replicó. Y levantando su mano derecha, le extendió en dirección a la calavera, y en ese instante la calavera lanzó un chisquete de saliva y fue a caer directamente en la palma de mano de la doncella. Volvióse enseguida la doncella a su casa, habiendo concebido los hijos de su vientre por la sola virtud de la saliva. Así fueron engendrados Guanajú y Ixbalanque, que según la interpretación de Gabriel, en el relato mismo, un verdadero relato de liberación. Diríamos, fue la madre de los que relatan un proceso de liberación en la mitología maya. Y la mujer, en este caso, también engendra sin varón, como virgen, diríamos así. En fin, en el lago Titicaca, que es el lugar donde salen todos los dioses, es la madre, el lago de todos los dioses. Y entonces concuerda con la idea
del cristianismo del segundo siglo, que tomó a Isis, la gran diosa femenina del Imperio Romano, y se transformó en la Madre de Dios, la Virgen María. Entonces, por eso que la guadalupana era la Pachamama, era la Madre Tierra, pero que los españoles ponen sobre ese santuario de Guadalupe, el Lupus, que era un lugar de España donde se veneraba una virgen que había sido la bandera de los españoles luchando contra los musulmanes. Es decir, que ya en España, esa virgen, que también tenía origen terrestre en el Imperio Romano, había sido bandera de liberación de los españoles contra los musulmanes. Ese signo de liberación se trajo aquí, se puso sobre el lugar que se veneraba a Tonantzintla, nuestra madrecita. Y los indígenas siguieron venerando a Tonantzin, la tierra, pero empezaron a venerar a la Virgen. Y por eso la Virgen de Guadalupe no es un fenómeno solo cristiano, es una verdadera síntesis cultural de miles de años de mitología femenina fecundante del mundo amerindio, y que también trajo de Europa un culto femenino que también venía del Imperio Romano. Es decir, que la cosa tiene mucha historia y da un lugar muy central a la mujer. Y entonces yo voy poco a poco viendo esa posición de la mujer en el mundo hispano. Cuando viene la conquista, Cortés no es solamente un conquistador, no solo domina económica y políticamente, también domina eróticamente a las culturas a través de su mujer. Y entonces ahí tenemos la dominación de la mujer en el corazón mismo del proceso de la conquista y de la cultura mestiza, que de alguna manera justifica ese amor de la indígena regalada a Cortés, que se transforma, como digo, en la madre de los mestizos. Voy siguiendo esa historia hasta llegar al texto anterior citado, en que, por ejemplo, los señores de Tlatelolco, así dice el texto, Tlatelolco, de la ciudad de vinieron al obispo Zumárraga llorando a borbollones, un texto de allá de 1500. Tanto me hicieron gran lástima y se me quejaron diciendo que el presidente y los oidores españoles pedían sus hijas y hermanas y parientes que fuese de buen gesto. Y otro señor me dijo que Pilar le había pedido 8 mozas bien dispuestas para el señor presidente Guzmán, el presidente de la primera audiencia de México, este sinvergüenza de Guzmán. Parece que fue el padre de muchos otros. A los cuales yo dije en lengua del padre guardián, que era mi intérprete, que no se las diesen a las doncellas. Entonces yo digo, no hay lugar a duda, la madre del latinoamericano y del mestizo es la India. Dicha erótica se cumple fuera de las costumbres, tanto amerindias como hispánicas, en un mundo completamente anómico, que fue el de la conquista, donde todo era posible, pero eso va a tener después usos y costumbres y va a llegar hasta hoy. Hay cosas que son inconcebibles en otras culturas, pero que entre nosotros es concebible, qué sé yo, la casa chica,
imposible de concebir en otra cultura, pero entre nosotros viene del siglo XVI y es una parte. Y por eso que la posición de Sor Juana es tremenda. Sor Juana es la primera mujer que se levanta. Seres humanos necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si las incitáis al mal? Sor Juana. Cosas muy bonitas que Sor Juana dice: yo teniendo después como 6 o 7 años y sabiendo leer y escribir, oí decir que había universidades y escuelas y que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con insistencias e importunios ruegos sobre que, mudándome el traje de varón, de mujer a varón, me enviase a México para entrar a la universidad disfrazada de varón. Sor Juana, que no se casó para no estar subyugada por un varón, pero al fin le tocó un obispo, que fue un varón, y al fin de su vida hasta le obligó que ya no escribiera más. Es una mujer extraordinaria. Ese es un ejemplo de lo que puede ser. Así fue naciendo la mujer latinoamericana, que nos la describe la simbólica diciendo que, y aquí me puse a leer el boom literario. Entonces Carpentier, Alejo Carpentier, García Márquez, tienen relatos relativos al varón-mujer de gran belleza, porque además es una estética. Era evidente que varias razas se entremezclaban en esa mujer, Rosario. En Carpentier, cuando se llama El siglo de las luces. India por los pelos y los pómulos, mediterránea por la fuente y la nariz, negra por la sólida redondez de los hombros y de la peculiar anchura de sus caderas. Llegaba a preguntarme si ciertas amalgamas de estas razas, tenidas por menores, sin trasplante de las cepas, eran más preferibles a los formidables encuentros en los grandes lugares de reunión en América entre los celtas, negros, latinos, indios y hasta cristianos nuevos. Alejo Carpentier, Pasos Perdidos. Esta obra me guió mucho porque en el libro Pasos Perdidos, Alejo Carpentier habla de ir al origen de la música. Y va entonces como saliendo de un lugar norteamericano donde su relación es con una mujer, diríamos así, liviana, mucho, en francés, mucho. Pero después la deja un poco y en su camino encuentra a otra mujer, pero al fondo de la historia, cuando llega al origen de la música, a un ritmo del tambor, en las selvas tropicales, ahí conoce a Rosario. Y entonces tiene unas descripciones eróticas bellísimas de lo que es Rosario. Voy a citarla más de una vez avanzando. Y luego me interno un poco en la poesía y veo cómo a la mujer le cuesta describir al varón. Está como más recatada. El varón es el que habla con más enjundia de la mujer, de su belleza, etc. La mujer todavía no le cuesta, pero hay algunos textos. Soy tuya, Dios lo sabe por qué, ya que comprendo que habrás de abandonarme fríamente mañana. Pero tú sabes menos que yo, y algo orgulloso de que te pertenezca, en tu juego engañoso, persistes con un aire de actor de papel dueño. Yo te miro callado con mi dulce sonrisa
Y cuando te entusiasmas, pienso, no te des prisa, no eres tú el que me engaña. 33, Alfonsina Storni. Y entonces, ¿cómo ridiculiza al varón? Hay unas que son terribles, que dejan al varón muy mal, pero ya son mujeres, diríamos, mucho más evolucionadas y ya se están afirmando a sí mismas. Neruda, por ejemplo, miren cómo escribe: cuerpo de mujer, colinas blancas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Me llama la atención, sin embargo, el chileno Neruda habla de lo blanco, no de lo mestizo ni lo indígena. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Neruda. La mujer dice difícilmente, el varón es bello, pero en algunos casos. Yo te amo porque eres dulce sobre y eres torturadora como llaga que nunca ha de sanar. Eres lo mismo, como un clavo ardiente hundido en las cejas, pero eres dulce sobre toda imagen. Esto es una poesía de Nidia Lamarque, Elegía del Gran Amor. Esto me llevó mucho tiempo porque me metió a leer toda la literatura hispanoamericana y terminé con el tango, porque el tango es una música de origen afro, pero al mismo tiempo es urbana y es muy triste, porque el que la canta es un varón, pero un varón fracasado. Y en el fondo el gran tango se llama Margot. Margot, ¿quién es? Es Margarita, una muchacha del barrio. Y entonces el varón dice, mi Margarita se transformó en Margot, la prostituta de los ricos. Y yo me quedé solo en el barrio pobre. Es un grito social también, es una protesta del varón pobre que le sacan a su muchacha, ¿no? En fin, aquí hay para muchas cosas. Después de esa historia simbólica, que me llevó mucho tiempo a escribir, pero que he indicado muy rápido, hay muchas notas, viene qué pasa con la erótica cuando es totalizada en un mundo que se fetichiza, la ontología. Entonces, una interpretación ontológica del erótico. Y ahí me metí a leer Freud. Años. Estaba en una escuela de psicología y no era Marx ahora, era Freud. Sobre estos temas Marx no puede decir nada. Poquito. Solamente, como digo, de la puerta para afuera, Marx aumenta el salario, traigo los bienes y los traigo en la casa, los pongo sobre la mesa. Pero la satisfacción del banquete o de la comida vivido en el fuego del amor, Marx no dice nada. Ahí hay que preguntarle a Freud. Lo que pasa es que una vez que uno empieza a leer a Freud con entusiasmo, se da cuenta, y aquí traigo a las psicoanalistas latinoamericanas de la época, de que es un machista. Freud es un machista, es una ontología del ser. Pero entonces, repienso la ontología como Descartes, pero ahora en el eros. Entonces, hay un mundo. En el cara a cara vamos a hablar del mundo del varón. Y Descartes dice, yo pienso. Luego existe yo. Es un yo. Pero aquí no se trata del pensar, se trata del amar. Y entonces Freud dirá, ich wünsche, yo deseo. No es yo pienso, es la erótica, yo deseo. Pero ese yo deseo es de un cuerpo, de una corporalidad machista. Y por lo tanto es un yo fálico.
como dicen después las feministas, falo. Es un yo que porta un falo. Eso es el Dasein heideggeriano. El ser humano centro de un mundo que es machista. Y en ese mundo, el otro ha sido ya alienado como cosa y es una mediación fálica. Y entonces el otro se comprende como no falo, castración. La mujer. La mujer no es otro, la otra, sino que es un objeto sexual. Objeto o mediación, que de la esterilidad ha sido alienada como objeto. Y entonces uno empieza a leer a Freud y se cae de espalda. Era la expresión teórica del machismo. Uno hay que leerlo. Tiene unos textos horripilantes. Porque todo es pensado desde el varón y desde el niño, pero en el fondo masculino. Porque si es una niña sería el complejo de Electra. Pero esto de paso lo dijo. Pero el que importa es el Edipo, que es el niño, varón y el padre. El tema entonces, miren, yo hago un esquema ahí de las posibles relaciones eróticas. Miren, puede haber un varón relacionado a una mujer, que no es lo mismo el varón padre a la mujer madre, es otra relación. A su vez, en la relación padre-hijo e hija, y la mujer al hijo y a la hija. Estas son simples relaciones, hay muchos más, son 16, porque después es el varón con el varón, el hijo con el hijo, y si hay muchas relaciones. Freud privilegia como punto de partida esto, y lo demás he tomado como mediación, la mujer, la madre y la hija, en su teoría, pero es una teoría ya fetichizada y machista. Entonces, no fue fácil descubrirlo, porque uno lo leía para aprender. Uno lee Marx para aprender la injusticia del capitalismo. Pero a Marx no debí corregirlo. Pude aprenderlo. Pero a Freud, no. A Freud hubo que corregirlo. Porque hay demasiadas cosas que comenzar a hablar. Es una ontología. El ser es. El ser es. El no ser no es. El ser es fálico. El no ser es no tener falo. La mujer se descubre cuando es niña, dice Freud, perdón, no van a creer ustedes que es verdad y menos las mujeres. Se descubre que no tiene un falo. Y entonces se descubre castrada. Eso es si realmente la sociedad es machista y la mujer entonces se siente como no ser. Esa es la ontología. Eso sí que no tuve que corregirlo, pero las feministas no lo han tomado nunca. Ninguna feminista que yo conozca, de las que me criticaron por razón, por el tema de la homosexualidad, el texto está ya corregido. Tuve que cambiar homosexualidad, por autoerotismo y todo funcionó perfectamente. No era lo mismo, yo lo había confundido. Un gay o una lesbiana puede hacer un acto honesto hacia otro, no autoerótico, y puede ser homosexual. Pero yo confundí los dos. Pero el autoerotismo sí es perverso. Y eso es lo que dice Freud.
somos por naturaleza narcisistas. No, somos por naturaleza fraternos, abiertos al otro. Si fuéramos narcisistas, sería una especie contradictoria que hubiese desaparecido hace rato. Una especie donde cada individuo es narcisista, ese conjunto desaparece porque nadie se juega por la comunidad. Es decir, que Freud es también, a nivel de la psique y del mundo del deseo, un genio, porque descubre algo que estaba oculto y descubre una lógica, pero sin darse cuenta, describe lo real como machismo, y eso es real, porque el machismo, lo que estaba vigente en Europa, es un genio. Pero cuidado, no es el ser humano así, eso es una enfermedad cultural. Y entonces hay que distinguir entre lo que puede ser los griegos y los modernos machistas y lo que es el ser humano en una erótica, voy a animarme a decir normal, que significa estar abierto al otro primero que todo. Y por eso que el Edipo, ya vamos a verlo despacio, el Edipo es un padre que domina a la mujer, que es una mediación de su autoerotismo. En el fondo es un objeto sexual por el cual se satisface. La mujer siente que es un instrumento del ego fálico. Y por eso que cuando tiene el hijo, la mujer ama al hijo y lo ama en sobreabundancia, porque compensa el amor que su pareja no le da y se totaliza con el hijo. Y cuando el varón se da cuenta que se han totalizado, interrumpe la relación del hijo con la madre y entonces corta la relación. Y el hijo de pronto no puede relacionarse con la madre y está frustrado. ¿Qué es lo que puede hacer? Reprimir su amor a la madre y superar el Edipo. Pero entonces un reprimido. El ser normal para Freud es un reprimido. Y eso lo encontró en el mito de Edipo, que era el rey Layo que tenía un hijo, pero que no lo quiso tener y que lo hizo matar, pero no se murió. Y entonces el hijo después en sus aventuras conoció una reina, se casó con ella, obtuvo relaciones y era su madre. Y antes había encontrado en sus caminos a un guerrero y lo mató y era su padre. Y entonces mire lo que hizo. Edipo se acostó con su madre y mató a su padre. Y Freud había soñado cosas parecidas también. Dijo, entonces lo de Edipo no es solamente válido para Edipo, sino un europeo también tiene el mismo sueño. Entonces es universal. Hay un libro muy bueno que tengo, se llama El Edipo africano, en donde la cosa es completamente distinta. Y en América no había el Edipo, pero tampoco en la cultura semita. El mito antiedípico es otro mito. Abraham, el padre, y tenía que sacrificar a su hijo primogénito, según las costumbres semitas, fenicias, palestinas. Subió al monte Oreb y ahí agarró y preparó el fuego e iba a inmolar a su hijo, porque iba a cumplir la ley. La ley. Pero era una ley justa y era una ley opresiva. Y en medio de ese momento apareció un ángel, es un relato mítico. Pareciera que ese ángel es alguien que está en contra del Dios de la ley. Claro, era el Dios antiley. Es una lucha entre dioses. El Dios de la ley le decía, inmola a tu hijo. Pero apareció un ángel que era un Dios no de la ley y le dice, toma un chivo, inmólalo en lugar de tu hijo. Y lo inmoló. Y entonces Isaac no murió. E Isaac
amó a su padre amó a su hijo, y la relación varón-mujer, cuidado, no es la relación padre-madre, es distinta, porque la relación varón-mujer es fálico, yo le llamo clitoriano-vaginal, es sexual, pero de adultos. Mientras que el amor del hijo por la madre es filial, no es fálico. El pobre chiquito no tiene ni falo todavía, sino que es bucal, mamario bucal, come de su madre. Entonces, la mujer tiene, si me permiten, dos aperturas al mundo. Una como pareja sexual, pero otra como madre. Y en cambio aquí me la unifican, de tal manera que el amor del hijo por la madre era contraria al amor del padre por la mujer. Pero eran dos amores distintos que no se contradicen. Pero al unirlo, es el desastre. El desastre porque, me anticipo, ¿cómo hacer para evitar lo siguiente? Si yo amo a la madre, lo mismo que el varón ama a su madre, este amor es incestuoso. Es el amor a querer cumplir la sexualidad con su madre. Es incesto. Pero lo que pasa es que el niño no ama sexualmente a la madre. Ama filialmente a la madre. No tiene nada que ver con la sexualidad fálica. Son dos amores distintos. Y entonces no hay contradicción. Abraham permitió que conociera plenamente a su mujer y no tuvo que interrumpir su relación de la madre con el hijo, porque él amaba al hijo y amaba a la madre y no había contradicción, porque una es la relación erótica varón-mujer y otra la relación erótica hijo-madre. Y entonces el mito abrámico contra Deleuze Guattari, que habla del antiedipo y hace otra mezcolanza, pero un francés que habla muy bien y escribe mucho, y se lo cita en estos casos, el antiedipo. El antiedipo es el mito abrámico, que sitúa de otra manera la relación. Leamos algunos textos de Freud para que usted hasta qué punto lo que estoy diciendo no es una pura invención. Cuando el niño advierte, dice Freud, no cito, sino estoy explicando, entre los 3 y 4 años que la mujer no tiene ni lleva ni tiene una fase fálica o edípica. No, vuelvo a empezar. Cuando el niño advierte entre los 3 y 4 años que la mujer no tiene pene, llega a la fase fálica o edípica por superación de la fase bucal y anal, que es la primera. Ahí sí no es una relación sexual fálica, es bucal. El niño conoce por sus labios y su lengua y agarra todo. Y la tierra también se lo come, porque está conociendo lo que es la tierra y las cosas. El castigo que le propinan los adultos por el juego fálico le lleva a temer la castración. Eso ya es una idea freudiana. Aun cuando piensa que su hermanita o amiguita puede haberle castrado por esa razón. Freud, al describir el fenómeno femenino de esta fase, parte de la experiencia masculina e indica que la niña interpreta su clítoris como un pene disminuido o cortado. Eso es porque Freud tiene mucha imaginación. Porque no sé quién le habrá contado eso. Pero de todas maneras, miren la interpretación fálica de todo. Por ello, en este estadio hay un momento, ahora sí lo cito a Freud, masculino pero no femenino,
La oposición se enuncia genitalidad masculina o castración, männliche genitale oder castriert. Lo masculino comprende el sujeto. Esto es tremendo. Escuchen. En esta etapa la mujer también vive una etapa masculina. Y lo masculino comprende el sujeto, la creatividad y la posesión del falo. Lo femenino integra el objeto y la pasividad. Puede decir que la mujer es un objeto sexual pasivo. La vagina es reconocida ya entonces como albergue del pene, dice Freud. Hasta ahí. Puede decir que la vagina no vale como tal, sino porque alberga el pene, que es la positividad. Es una cosa monstruosa, pero es lo que escribe Freud. Digo yo, la totalidad mundana entonces es constituida por el ego fálico. Eso sí lo inventé yo. Comillas. Y la mujer queda definida como un objeto pasivo delimitado como un no yo, no falo o castrada. A la mujer le queda la posición de dominada, reducida al no ser o ante la totalidad masculina. Yo pongo comillas ahí, pero estoy citando a Ruth Brunswick, la fase preedípica del desarrollo de la libido. Y continúa, de tal manera que Maurice Choisy llama a esto la falocracia. ¿No? Y por eso que en mi libro, La filosofía de liberación, a los pueblos periféricos que vencen el fratricidio, hermano, hermano, mato al hermano. A las mujeres campesinas y obreras que luchan contra el uxoricidio, la muerte de la mujer. A la juventud del mundo entero que se rebela contra el filicidio, la muerte del hijo. Pero justamente el uxoricidio viene de una falocracia, de un poder del falo. Le llama una feminista, quien puso en duda la teoría de la envidia del falo por parte de la niña y mostró que Freud tuvo solo interés por su propio sexo, por lo que al enfocar la cuestión femenina lo hizo desde un punto de vista masculino. La mujer, sobre todo en la posición de Ferenczi, queda así descrita negativamente y desde el varón. Por el contrario, la mujer originariamente se comporta, digo yo, desde su ser femenino y adopta primariamente una posición. Me lo han criticado como que soy demasiado organicista, pero no importa. La apertura al mundo clitoriana vaginal, no fálica. Otra manera de abrir al mundo. Y entonces voy describiendo lentamente estos temas. Que ustedes podrían ir leyendo despacio. Freud observa que bajo el influjo de la pulsión de conservación del yo, es sustituido el principio del placer por el principio de la realidad. El principio del placer rige el ámbito inconsciente, es en el fondo el yo deseo, el amor, y de la rememoración del pasado como el tiempo del autoerotismo sin represiones. No es autoerotismo el origen, es del erotismo sin represiones, pero no auto. El principio de la realidad, en cambio, rige el ámbito del mundo exterior, horizonte cultural del yo trabajo y de la planificación. En ese principio de la realidad es donde justamente ya se instala el ego fálico. En ese principio de la realidad que reprime y que reprime a la mujer como objeto sexual.
En efecto, nuestra concepción era dualista desde un principio, dice el mismo Freud. Lo es ahora más desde que situamos la antítesis no como pulsión del yo o pulsión sexual, sino pulsión de vida y pulsión de muerte. Y ahora, cuando aparece explícitamente el fundamento ontológico del psicoanálisis freudiano, ahora con este texto: el fin de la vida no puede ser un estado nunca alcanzado anteriormente, porque estaría en contradicción contra la naturaleza conservadora de las pulsiones. La meta de la vida es la muerte. Y como el mismo fundamento, la muerte de lo inanimado, era antes de lo animado, es al fin la muerte lo que nos atrae. Entonces, Freud empieza a pasar una etapa sumamente negativa en el sentido cotidiano y pesimista, pensando que somos un ser para la muerte. Esto lo saca Heidegger. Piensen que estos textos de Freud son contemporáneos al ser para la muerte de Heidegger. El amor deja lugar al principio de la realidad y la aceptación a la dominación. El mismo Freud confiesa: lo que desde luego no podemos ocultarnos es que hemos llegado inesperadamente al puerto de la filosofía de Schopenhauer, pensador para el cual la muerte es el verdadero resultado y por lo tanto el fin de la vida. Es lo que pensaba Sócrates: morir es volver con los dioses. No lo dice así Freud porque no está en ese mundo mítico, pero en realidad lo que él ha confundido es lo patológico con lo normal. Y el fundamento de lo patológico es la muerte o el querer morir. Y en ese mundo donde la muerte es el proyecto, es que se instala el machismo. El modo como Freud concibe la sexualidad es ya una sexualidad perversa, pero es tomada como natural, como dada. Y por eso que no nos extraña que Freud, en su genial inteligencia y en su implícita vocación filosófica, devela una ontología, tanto de la muerte como del fetichismo del falo. Y de ahí su propuesta de el Edipo y todo lo demás que él va a seguir hablando. Freud denominó a la dominación pedagógica del padre y la cultura con el nombre de represión. No veo ningún fundamento para no llamar represión el alejamiento del yo del complejo de Edipo. Es decir, digo yo, la totalidad del mundo cotidiano, de la realidad, del ámbito cultural, es una estructura pedagógica opresora donde el padre ha impuesto la ley como la conciencia moral, el Über-Ich, el super-yo. De esta manera, la erótica como opresión de la mujer se convierte pronto en la opresión del hijo por la superación del conflicto de Edipo, porque entonces supero el Edipo esperando mi turno para relacionarme a mi madre mujer. Pero se llega a una paradoja. Todo acceso de ese varón fálico con la mujer es perverso, porque siempre... El machismo concibe la perfección del varón como no acceso a la mujer, el celibato. Y por eso que surgen los monjes maniqueos, que son monjes que toman a la sexualidad como negativa, porque es inevitable el ser incestuosos. Y entonces también se pone como perfección femenina la virgindad, la parthenos. El Partenón significa el Parthenos, es el templo de las vírgenes. Y también había vírgenes vestales en Cusco, el imperio de los incas. O es decir, que al final
la perfección de la sexualidad es no cumplirla. Célibes y vírgenes. Y en eso cayó el cristianismo en el tercer siglo, que era impensable para el mundo semita. Impensable. Pero los monjes cristianos del Egipto, para no ser superados en su generosidad y ascetismo por los monjes maniqueos, empiezan también a ser célibes y a torturar su cuerpo, y San Antonio en el desierto es el primer recordado monje cristiano. Es una helenización del machismo indoeuropeo que contradice el pensamiento semita cristiano. La virginidad y el celibato no son cristianos, son indoeuropeos. Y Freud, en cierta manera, da las razones. La acción de la tragedia está construida por el descubrimiento, Entfühlung, proceso comparable al psicoanalista, dice el mismo Freud, es el asesino de Layo. Soy célibe, sino que además mato a mi padre y me acuesto con mi madre, pero al ser esto prohibido, no me acuesto con nadie. Y la mujer también ya no puede hacerlo con nadie. El uno y en otro caso llegan a una solución trágica. Como Edipos vivimos de la ignorancia del deseo que la naturaleza nos ha impuesto, y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista de las escenas de nuestra infancia, dice Freud. Bien, las feministas han terminado de ultimar a Freud, pero después sigue Lacan, y Lacan va a repetir lo Freud, porque sigue hablando sobre el pene y el falo y hace unas distinciones sutiles lingüísticas, falo y pene, pero nunca habla de los órganos femeninos, clítoris, vagina, siempre sigue haciendo todo una hermenéutica desde el ser en el mundo masculino. Eso para mí es la interpretación ontológica dominadora del yo deseo, que es la propuesta, pero que al fin no puede desear nada. Y viene la descripción metafísica del heroísmo, o es decir, la apertura al otro como otro. Y entonces ahora sí ya va a ser la superación del ser masculino, la apertura al otro, la mujer, y el respeto al otro como otro, y una erótica completamente distinta. Entonces, Marcuse tiene un texto, dice: la vida del Narciso es el de la belleza y su existencia es la contemplación. Yo comento. Es decir, Narciso, como en el autoerotismo freudiano, ahí uso la palabra autoerotismo, no homosexualidad. Significa que el yo se ama a sí mismo. En aquel Narciso que era un semidios griego que se miró en una laguna que le sirvió como espejo y se vio tan bello que se siguió mirando, se cayó y se ahogó. Qué bello que soy, narcisista. Es decir, Narciso se remite al yo pienso y al yo conquisto europeo, totalización ontológica. En el eros órfico domina la crueldad. Su lenguaje es la canción y su trabajo es el juego. Es decir, como un hippie que niega el sistema, pero vive del sistema. La superación, el más allá del eros narcisista y totalizado machista, no puede ser solamente el juego de los sexy shops, ni las orgías de drogados, no es ni la contemplación del striptease ni el juego, sino la aventura del amor sexual, en cuya recreación nace la pareja y se procrea al hijo en la fecundidad, que no es el fin,
pero es también un medio para no totalizar a la pareja. Puede decir, la manera de que varón-mujer no se totalicen y se vuelvan unas dos es que aparezca el tercero, que incomoda muchas veces, que ¿para qué apareció? Sobre todo cuando uno no lo esperaba. Mejor es cuando uno lo planifica y lo desea, porque el que nace deseado, ya tiene una ventaja sobre todos los otros seres humanos, porque ya va a ser una persona que va a confiar en sí mismo, va a ver con optimismo la existencia. El que nació no deseado, y se lo hicieron saber muchas veces, tiene un peso terrible sobre sus espaldas, que los padres a veces no se dan cuenta, pero lo evidencian en sus actos cotidianos. De lo que se trata es algo completamente distinto. Y entonces, ahí ya me tengo que mover hacia, por ejemplo, un Merleau-Ponty. En la fenomenología de la percepción hay un hermoso capítulo sobre la sexualidad. Entonces, empieza a decir, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una relación, pero es una relación donde el sujeto constituye al otro en esa relación, esa constitución fenomenológica, ¿no? Que hay que trabajarla. Cuando yo hago teoría, tengo una intención cognitiva y constituye un objeto del saber. Cuando yo tengo una posición política, yo constituyo todos los objetos como mediaciones políticas. Cuando tengo una apertura sexual al mundo, sexualizo todos los objetos. Y esa intención agrega algo al objeto, es su sentido sexual. Entonces, el micrófono puedo yo constituirlo desde muchos horizontes. Lo puedo constituir como objeto de saber y me preguntan qué es, cómo funciona, lo desarmo para saber. Puede ser un medio político, lo constituyo como un medio para poder hablar más gente en un acto público. Puedo constituirlo como un objeto económico, entonces lo constituyo fenomenológicamente como una mercancía a ser vendida. ¿Cómo constituyo al micrófono sexualmente? Bueno, ya habría problemas. Puedo constituirlo como un falo, pero también puedo sentirlo suave y agradable al tacto y de alguna manera, pero estaría más difícil. En cambio, si sexualizamos, ¿qué? La corporalidad del otro. Ese es el tema. Es el otro. El tema del erotismo metafísico, ético, o el de la filosofía de liberación. Merleau-Ponty dice, la cuestión es del cuerpo como ser sexuado en uno de los capítulos centrales de la fenomenología de la percepción. Y la intención sexual no es una representación, sino que si esta concepción fuera exacta, todo debilitamiento de la sexualidad debería consistir o bien en una pérdida de representación o en un debilitamiento del placer. Sería una desaparición, sea de la causa, sea del efecto. Pero él no, él hace una hermosa descripción de la sexualidad. Y más que él todavía, lo hace Levinas. En Totalidad Infinito, dice, la manera de superar la ontología es a través del eros. Porque en la ontología es la comprensión del ser como visión. Yo veo. Pero en cambio, dice Levinas, en la oscuridad y en la desnudez no hay representación, ni hay saber. Y esta relación me abre al otro, que mi mundo, y es una experiencia metafísica del otro, más allá del mundo. Y entonces hace unas descripciones realmente interesantes. Merleau todavía
dice, entre el automatismo pulsional y la representación hay una zona vital donde se elabora la posibilidad sexual. Es necesario que haya un eros o una libido que anime un mundo original, dando valor y significado sexual a los estímulos exteriores. La estructura misma de la percepción y la experiencia erótica es el poder de proyectar ante sí un mundo sexual, un saber situarse en posición erótica, o una vez que en la situación se esboza, saber mantenerla y darle una continuidad que le permite cumplirse adecuadamente. Y para explicarla mejor, escribe las patologías de la sexualidad. Es el que no logra constituir la relación erótica. Entonces, toca el cuerpo del otro, varón, mujer, mujer al varón, y lo toca como toco el micrófono, como cosa, y no logra hacer una relación sexual. Bueno, un ejemplo muy cotidiano sería el metro. Todo el mundo va ahí apretadísimo. Por ahí alguno ya cansado o lo que sea, constituye una intención sexual. Y enseguida no se da cuenta. Por favor, no molesten. Están intentando, de alguna manera, una intención. Toca el cuerpo del otro, sabiendo que el otro se sabe tocado. Acaricia al otro, sabiendo que el otro se siente acariciado. Y lo hace despacito, porque el otro puede negar esa relación, porque es otro. Y no es narcisista la relación, es siempre alternativa. Entonces, es como historia, lenta, una estructura. El mérito de la descripción todavía ontológica de Merleau estriba en haber sabido mostrar en el análisis de un enfermo, el caso de CHN, propuesto por Steinfeld, que la sexualidad es un modo de ser en el mundo. Yo erotizo todo el mundo, lo puedo erotizar, que depende de una intención que yo constituyo, de la conciencia en el sentido husserliano. El enfermo en cuestión, por una defección funcional, no llega a constituir dicha intención. Su mundo nunca llega a presentársele como un mundo sexualizado. Los objetos no llegan a teñirse del valor sexual porque le es imposible producir esta intención. Y entonces es frío, diríamos así, no logra. Y en cambio, miren Alejo Carpentier en Pasos Perdidos, un texto. Ahora el escritor. Miro a Rosario de muy cerca y de súbito veo algo tan ansioso, tan entregado, tan impaciente en su sonrisa, más que sonrisa, risa retenida, crispación te espera. Y va a seguir esa descripción fantástica de la relación sexual en Alejo Carpentier. Es decir, digo yo, la sexualidad no queda definida ni en el mero nivel biológico, vegetativo, animal, ni en una mera representación. Es necesario justamente esa constitución. Pero, al fin, como también de Valens dice, a través de un cuerpo que la sexualidad se dirige a otro cuerpo, ella se constituye en el mundo y no en una sola conciencia. Es un ser con, pero se quedan ahí. En cambio, cuando ya vamos a la descripción de Levinas, encontramos algo mucho más sutil y más interesante. Me cito muchas cosas, me salto. No, voy a ir más despacio. El rostro del otro es la exposición primera de alguien en mi mundo, cara a cara, con pretensión de no ser justamente un objeto. El rostro es la presencia privilegiada de la carne,
en semita, bazar, no cuerpo, del otro como cosa real, eventual, libre, concreta. En realidad, no hay constitución del otro como objeto sexualizado, sino más preciso y realmente hay una propuesta al otro de sexualizar la relación. La intención sexual se arriesga así y por ello exige una cierta audacia a la respuesta negativa del otro. Intención sexual hacia la carnalidad ajena, que sin embargo desde el comienzo es un enfrentarla no como un mero ente intramundano, mediación, sino como un otro en posición pedagógica o política, no, sino como un otro pero en posición erótica. El erotismo de la posición propia del cara a cara sexual consta en un primer movimiento de la sensibilización de la carnalidad del otro, pero como otro. Puede decir, estoy siempre ante una libertad, como les dije, que puede decir no. Y hay un juego ahí de pregunta y respuesta, que en el fondo es toda la vida. Aún en la pareja fiel, que 50 años está con alguien, sigue habiendo un diálogo, porque también la relación puede morir porque no se la ha cultivado. La gente ya no logra la relación, entonces me separo. ¡Wow! Es normal que la relación no funcione, pero la hemos cultivado día por día poniéndole agüita a la planta para que salga la flor. No, creemos que se da así tan fácil. No, hay que cultivarla. Y esta es un diálogo permanente. El erotismo de la posición propia del cara a cara, de la carnalidad del otro como otro, modificando metafísicamente es eso. Es decir, el rostro, la carne del otro, se la desea en la proximidad, pero no como mera satisfacción cumplida por mediación de algo. Tomo al otro como un algo que es una mediación de mi satisfacción. El otro lo siente inmediato, está siendo usado, no está siendo respetado. Por eso que yo le llamo a este amor al otro erótico, aún un amor de justicia. O decir, tengo que darle al otro lo que él se merece. Claro, la mujer dirá, oh, eso es lo que nos obligan siempre, pero debe ser mutuo. Decían los clásicos que el amor es un mutuo amor de benevolencia. Benevolence es querer el bien. Entonces, si yo quiero el bien del otro y le sirvo, pero el otro también quiere mi bien y me sirve, y no busca a sí mismo sino al otro, y es mutuo, eso es una relación. Ahora, si es unilateral, no funciona, porque el otro instrumentaliza. Entonces ahí hay toda una ética de la relación plena. Voy a decir, hay que preguntar al otro, ¿has tenido el orgasmo? Al otro, no a mí. Y él dice, sí, bueno, bravo. Entonces, sensibilización de la carne del otro no es un mero tocar algo, sino un tocar a alguien, en cuanto se reconoce tocado. Y sabe uno que se siente tocado. Es un tocar con intención refleja y como pregunta de ir hacia la mayor proximidad y la inevitable lejanía que se producirá hasta un encuentro futuro más cabal, pero que nunca se logra del todo. Por eso le vinamos a decir, el otro es una tierra en la que desconocida para mí y que nunca termino de conocer. El inconsciente en este caso no sería, como dicen los autores del Antiedipo, una máquina pulsional productiva, desde la metáfora de la fábrica, sino un organismo pulsional servicial.
Es lo mismo que en la política. El poder debe ser obediencial y el ejercicio de la política debe ser un servicio. La sexualidad también. Uno debe transformarse en la mediación del otro, pero cuidado, que sea mutua. Y para eso no hay que entregarse tan fácil. Hay que exigir que la otra parte sea también igualmente generosa. Entonces ahí hay toda una cantidad de cosas muy interesantes. Alejo Carpentier, nuevo, intención sexual comienza por el tacto, el contacto, la caricia. Y entonces dice Alejo Carpentier, sintiendo en las manos el pálpito de sus venas. Y te dice, de pronto sus brazos, sus hombros, sus pechos, sus flancos, sus corvas han empezado a hablar. Había una suprema magnificencia de ese don de la persona entera. Alejo Carpentier. Pero que no sea machista, que sea mutuo. Para que no me entiendan mal, porque se predica que la mujer debe servir, el varón es el rey. No, es mutuo. Ese es un clandestino avanzar la mano en la noche. El eros se hace no en el día, en la noche. La luz no funciona, el conocimiento quedó atrás. Por eso que Levinas dice superar la comprensión del ser como cognición, se hace en el eros donde no hay representación. Es un clandestino avanzar la mano como en la noche para palpar lo desconocido, no teniendo seguridad de no encontrar súbitamente la resistencia de la libertad del otro que se niega. La caricia que avanza en la impaciencia desea la desnudez completa, siendo tentada continuamente por el sadismo del violar o el masoquismo del ser violado. Violar es destituir al otro como otro en la injusticia, al no saber esperar la respuesta libre. Es el cosificar como objeto al otro y hacer instrumento de mi propia pulsión autoerótica. Antes yo decía homosexual, falso, autoerótica. La proximidad del labio al labio, el beso, es junto a la caricia, preanuncio de la carne a carne, el coito, cumplimiento de la pulsión erótica sexual y nunca el todo. Entonces toco los temas más no nombrados y le pongo su nombre cotidiano. Encuentro que debe escribirse la belleza sexual masculina y femenina, y nos dice de nuevo Alejo Carpentier. Junto a Rosario compartía la primordial sensación de la belleza físicamente percibida, gozada igualmente por el cuerpo y por el entendimiento que nace de cada renacer del sol. Bueno, y aquí me dedico a empezar a bosquejar una erótica, pero estética, porque pienso que la pulcritudo prima, por decirlo en latín, la belleza primera. La belleza es donde medimos todas las otras bellezas, es el cuerpo, la corporalidad del otro sexuado, en su desnudez. Desde ahí medimos todo lo demás. Digo, pero aún la belleza de la carnalidad humana es por su parte el fundamento, origen de todas las obras de cultura. De los dólmenes y menires primitivos a las impresionantes pirámides de los mayas y los egipcios, la Acrópolis de Atenas o los templos de Mohenjo-Daro, hasta las urbes populosas contemporáneas o las esculturas de Miguel Ángel o la pintura de Picasso. Antes que la fisis y la tecna se encuentra el rostro, la carne humana, como la belleza que nos ha dado el vivir primero. Lo bello es lo que nos presenta la realidad como disponible para la vida.
Y por eso que para un varón la mujer y para una mujer el varón es la belleza primera, porque está ligada a la vida. Yo le digo a veces a mis alumnos cuando son más jóvenes, la vida nos agarra por la nariz y nos lleva sin darnos cuenta. Vamos nosotros tan entusiasmados de nuestros descubrimientos y la vida nos lleva como el burro que le pone una zanahoria adelante con un palo y el burro por querer comer la zanahoria va para adelante y va para adelante y nunca logra comer la zanahoria, pero avanza. En este caso come un poquito la zanahoria, pero le aparece otra y tiene que seguir caminando y se la come y aparece otra. Es decir, lo que se nos muestra en la belleza del otro sexuado es la disponibilidad de ese ser, que además tiene subjetividad, historia, como principio de la vida. Entonces, el feminismo ha llegado a un punto en que dice, miren, la relación de pareja es un fin en sí. Tener un hijo, bueno, eso es secundario. Eso es lo fáctico. Pues no. El procrear, el crear de la nada, que es la libertad de los padres, producto. Dicen los médicos, el producto, el feto. Miren qué bruto. Como si fuera una mercancía, producto. Lo puesto ahí delante, eso es producto. No, lo procreado, lo puesto delante desde la libertad libre, nada, que pone en el ser alguien que es otro que la madre y el padre. También otro que la madre. El aborto es posible, estoy de acuerdo, hay razones, pero cuidado, hay que hacerlo con mucho respeto, porque hay alguien. Entonces ahí la vida es muy importante. Entonces en la belleza del otro está la disponibilidad del medio para la vida. Eso va a ser la estética. Y en lo más disponible para el ser humano de la vida es justamente el otro sexual. Katia Mandoki tiene un libro fenomenal que ha publicado en el siglo XXI sobre la estética, y partiendo de el gran autor de la evolución de las especies, muestra un segundo libro en el que empieza por mostrar cómo el pavo real despliega sus plumas esplendorosas para cautivar a la hembra. Y la hembra elige el que tiene mejor presencia. Y la estética se transforma en una mediación de la evolución, porque las hembras eligen al más bello siempre. Y así las especies van cualitativamente progresando. Miren cómo se junta lo erótico. El pavo real al fin está seduciendo a la hembra para tener una progenie bella, como el padre, y la madre es la que discierne cuál le interesa más. Y esta sería la lógica de la evolución y no tanto el órgano útil del origen de las especies, sino la belleza en el momento de la procreación. La estética, la belleza, es entonces justamente el aparecerse de la posibilidad de la permanencia de la vida en el otro. Y por eso que es bello o bella, y me llama la atención, y me atrae, y la amo o lo amo. Pero al fin, la vida me agarra en sus telas y cumplo el acto culminante de la sexualidad, en la relación sexual, y viene el hijo o la hija. Habría que ahora integrar eso en un pensamiento filosófico distinto a la modernidad, que ha llegado a un punto en que ya no le interesa más la progenie. Es decir, ha llegado a un punto en que la vida ya no interesa, desde el autoerotismo de los individuos metafísicamente
en competencia en el mercado capitalista. El capitalismo ha destruido también a su vez la belleza y claro, la plantea en las mercancías como diseño para poder vender a mayor precio. Pero eso es una perversa utilización de la belleza. Bueno, la verdad que me equivoqué porque creía que eran las 3, pero ya son las 4. Y estoy a la mitad del librito. Pero pueden leerla ustedes. Levinas me enseñó a que la erótica era la posibilidad de la superación de la ontología. Miren qué notable. Y a su vez la liberación de la mujer o del uso o la práctica de los sexos dominados es también el punto de partida de una liberación mucho más amplia. Por eso que el mundo que viene, la transmodernidad, no va a ser capitalista ni va a ser moderno, pero no va a ser solo tampoco lo que pensaba Marx, una sociedad económicamente distinta, va a ser una sociedad políticamente distinta, democrática, va a ser una sociedad eróticamente distinta, de distinta manera de relacionarse los varones, las mujeres y las otras prácticas del sexo. Va a ser otra manera de situar las razas, de situar a los viejos, de situar a los niños, de situar a las culturas dominadas. Tiene tantos componentes distintos a esa sociedad que viene, ecológicamente revolucionaria, que es difícil ponerle nombre, pero estamos en plena crisis. Y el país en una crisis más profunda que nunca. Lo que ha pasado con Aristegui es muy grave. Pero no solo, el Banco de Madrid está acusando al responsable de la propaganda del partido triunfante haber lavado dinero, o es decir, además de haber usado muchísimo dinero, pues el responsable de la propaganda dijo, ¿por qué no? Y se guardó una parte y lo metió en un banco, cientos de millones, un mexicano, lo cual significa que es evidente el uso atroz, muchas veces más de lo permitido en la ley, en la propaganda de un cierto personaje, que hasta el que era responsable de la propaganda se ha hecho millonario. Estamos en el fondo de la historia. Pero en fin, esto ya no es un problema erótico, pero puede serlo también, porque la belleza televisa muchachas delgadas, de ojos azules, que llegan a ser presidenta y tienen casas blancas, está en el fondo y es un problema sexual también, porque cuando uno quiere dominar, domina todo, quiere ser rico y quiere ser también el macho y quiere ser muchas cosas, se fetichiza también el falo, pero no se puede ocultar el sol con un dedo, lo único que hago es tapar mi ojo, pero se está demostrando que estamos en el fondo de la historia de la corrupción más profunda que ha habido el país. Nunca. Ni en la cultura prehispánica hubo tal corrupción, no podía haberlo, ni en la conquista siquiera pudo haberlo tan profundo como la. Se nombra a los jueces para que me declaren inocente, nombro al procurador para que no me acuse de nada y hasta nombro un juez especial para que estudie un caso particular y me declare inocente. ¿Para qué necesita que lo declare inocente si todos sabemos que usted es culpable? Porque es evidente. No sé ante quién está haciendo esas pantominas. Es trágica la situación, pero hemos de tener, como decía Ernst Bloch, el principio esperanza. Es lo último que muere y los pobres tienen esperanza, porque el querer vivir se hace esperanza. Los ricos, pues dicen todo tiempo pasado fue mejor, porque es donde se amasó la riqueza corrupta. Pero el pobre dice todo tiempo futuro va a ser mejor porque estoy tan mal que no va a ser difícil que esté un poco mejor. Y por eso tiene esperanza. Pero ayer daba una clase sobre el principio de esperanza de Bloch
y es un libro tremendo, muy bello para ser tomado. 3 tomazos, muy extenso. Bueno, me pasé 15 minutos. Lean ustedes mi página para una erótica latinoamericana. Es el primer tipo de cara a cara. Nos faltan los otros. Y después va a haber 24 temas, pero después va a haber 7 más. Quiere decir que los 24 se multiplican por 7. Y entonces cuando me dicen a mí un tema, yo lo sitúo dentro de un organigrama categorial y sé pensarlo, porque tengo muy bien los horizontes epistemológicos de cada tema. De tal manera que un pensador puede proponérsele ahora mismo, háblenos de tal cosa, y el pensador debe poder hablar ahora mismo de tal cosa. ¿Por qué? Porque lo va situando dentro de su horizonte categorial. Sabe pensar, pero si tiene categorías, y si las tiene bien explícitamente definidas y con precisión. Entonces, la relación varón-mujer es el primer tipo de relación cara a cara que determina una cantidad de temas que hoy se ha hecho bibliotecas enteras. No cuando fue pensado, porque era un tema muy no sospechado en la época. Bueno, como llegué 20 minutos tarde, ya algo recuperé, pero lo quité el seminario que sigue. Espero que los que quieran certificación firmen, y voy a tomar un parcial. El próximo miércoles, la segunda hora, de 3 a 4, los que quieran aprobar materia o tener un certificado, les voy a pedir las 6 primeras categorías. Totalidad, proximidad, totalidad, etc. De la fenomenología a la liberación, un parcial chiquito, corto, como para ver si lo leyeron. Muy bien. Hasta la próxima.